Padre Celestial, tú nos llamaste, Señor, a pertenecer a tu reino, Padre bendito. Y nos llamaste, Señor, para dar gloria a tu nombre. Esta casa se abrió, Señor, con esa finalidad. Y ahora venimos a presentarnos delante de tu presencia, Señor. Tú eres Jehová y fuera de ti no existe ningún otro Dios. Padre Celestial, invocamos, Padre bendito, tu nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre, Padre Celestial, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Padre Celestial, y es el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Jesucristo es el único Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Nuestro Señor Jesucristo vino en carne. Y nuestro Señor Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no importa, Señor, Padre Celestial, cuántos digan que hay otro mediador, ni la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, ni ninguno de sus apóstoles, ni ningún hombre, por más santo espiritual que sea, Señor bendito, puede ser intermediario entre Dios y los hombres. Señor bendito, el señorío de Cristo se impone sobre todo el planeta Tierra. Dios sigue siendo Dios a pesar de todo lo que pueda hacer o decir el hombre. Dios sigue mandando sobre el planeta Tierra y todas las cosas se hacen conforme al designio de su voluntad. Y Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia, a pesar de que la iglesia se ha desviado del conocimiento de la verdad y está andando igual que en el mundo tras mandamientos de hombres. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo decimos: Jesucristo sigue gobernando sobre su iglesia. Nada se ha escapado de sus manos. Y aquí estamos, Padre Celestial, todos nosotros, para glorificar la gloria de tu nombre y para expresar, Señor bendito, la grandeza de tu santidad. Dios es santo y es diferente a todos los dioses de este mundo. De tal manera que no existe Dios en el mundo, solamente Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Él es el Altísimo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que vive desde la eternidad hasta la eternidad. Invocamos tu nombre, Santo Dios, y ahora glorifica tu nombre en todas las naciones hasta donde llega, Señor bendito, este medio, Padre, de comunicación. Y mientras estamos compartiendo, Padre, y a medida que van conociendo tu palabra, la verdad, Señor, sea tu poder, el poder del Espíritu Santo, descendiendo sobre tu palabra y desatando a las personas, liberándolas, sanándolas de sus opresiones personales, limpiándolas. No necesitamos ir a ungir una casa para que el demonio salga. Aquí esta noche vamos a hablar, Padre Celestial, Señor, tu verdad, y los demonios van a salir de la casa con una oración que vamos a hacer. Desde el momento que nosotros creemos, Padre Celestial, en lo que dice tu palabra, allí se ejecuta el poder, porque el poder no está en la boca del predicador, el poder está en la verdad de tu palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendecimos y alabamos, Señor bendito, tu santísimo nombre. Y bendecimos a todos aquellos, Padre Celestial, que faltan venir, Padre bendito,
que sean apresurando sus pasos, Señor, sean apresurados sus pasos para que no pierdan ni una parte de la exposición de tu palabra. A ti sea toda la gloria, Padre Celestial, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Gracias por bendecir a cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia, por YouTube y por Uno TV. Gracias por bendecir a todas las personas, Padre Celestial, a la cual nos vamos a dirigir. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Gloria a Dios. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Hoy día vamos a contestar una pregunta. ¿Cuál? Escuchen, la pregunta básica que vamos a contestar el día de hoy es: ¿puede una persona, escuchen, puede una persona hablar con espíritus de personas que han fallecido? El esposo falleció, la esposa falleció, los abuelos fallecieron o un familiar a quien tú querías. ¿Puedes hablarles? A muchas personas les gusta tener el cuadro del ser querido para recordarlo, ¿verdad? Y lo enmarcas y lo pones en tu pared. ¿Y qué pasa? Es el cuadro de una persona que en vida te ayudó. Siempre estuvo a tu lado y cuando tú tenías un problema, siempre venías a esa persona, sea hombre, sea mujer, y le decías: ayúdame. Y él siempre en vida estuvo para ti, pero falleció. Y su cuadro está enmarcado. Y hoy en día, muchas personas, cuando están en un gran apuro, en una gran tensión emocional, entran al lugar donde se encuentra, a la sala, ven el cuadro y le dice: abuelito, ¿y ahora qué hago? Ayúdame. Pero él está muerto. ¿Está bien hacer eso? Vamos al cementerio a honrar a nuestros difuntos, ¿verdad? ¿Está bien que hagamos cartas y se los comencemos a leer? ¿Está bien que le comencemos a hablar a él como si estuviera vivo? ¿Cómo debemos responder a todas estas preguntas? Y lo más importante, ¿qué enseña las Escrituras? ¿Sabían que las Escrituras hablan de todos estos temas? Sin embargo, hoy en día hay muchas personas que lo están haciendo. ¿Por qué? Escuchen bien, porque queridos hermanos, ha entrado dentro de la iglesia mucho conocimiento extraído del mundo. El otro día estaba viendo con mi esposo una película cristiana y el esposo de una mujer creyente, se supone madura en la fe, líder dentro de su iglesia, el esposo ya había sido muerto, enterrado, y ella estaba en un momento dado hablándole en su cuarto al espíritu del muerto y contándole todo lo que hacía durante el día. Y le decía: hoy fui a ver a fulano de tal, como si él estuviera vivo. Y es una película cristiana de creyentes. Entonces muchos creyentes miran estas películas y
contaminan su mente y dicen, entonces está bien, si la película es cristiana y te está mostrando a una mujer cristiana, madura en la fe, que está haciendo eso, entonces está bien hacerlo. Lo que importa no es si la película lo presenta, lo importante es, la palabra de Dios dice que se puede hacer. ¿Me están entendiendo? Sin embargo, muchos creyentes ven estas películas en que agarran, hacen una lista de pecados, tienen dolor contra su padre, contra su madre fallecidas, van a la tumba y le quieren pedir perdón. ¿Está bien eso? Sin embargo, vemos las películas y nosotros muchas veces repetimos las escenas en nuestra vida real. ¿Por qué las repetimos? Porque lo vimos en una película cristiana. Nosotros no nos debemos guiar por las películas cristianas. Debemos guiarnos por la palabra de Dios. Debemos acostumbrarnos a guiarnos por la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Nuestros conceptos más profundos, nuestros principios de vida, la forma como debemos movernos, qué debemos hacer y qué no, qué palabras decir y qué no, debe salir de la palabra de Dios, no de lo que dicen los dichos de los hombres. ¿Por qué quiero comenzar así? Porque lamentablemente, queridos hermanos, debo decirles y debo confesarles que el mundo se ha metido dentro de los conceptos bíblicos. Hoy en día casi ya tú no escuchas hablar de amor, y si escuchas hablar de amor, se están utilizando el término amor como en el mundo, empatía. Tú tienes que comprender a los demás, meterte en los zapatos de los demás. Y tienes que entonces tener paciencia. Y de ahí se nos ha llevado a estar aceptando a personas que han corrompido sus vidas. Han corrompido sus vidas. Y dice, no, pero tú lo tienes que aceptar. Dentro de la iglesia, hermanos, se han metido una serie de conocimientos. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, dentro de la iglesia se quiere hacer lo mismo que se hace en el mundo. Se hace una conferencia de pastores y se hace una lista con todos los títulos que tiene el pastor, igualito como se hace en el mundo. Los del mundo son los del mundo, nosotros somos los de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que enseñamos la verdad a los del mundo. Y sin embargo, hemos tomado esa costumbre y cuando presentamos al pastor, presento al pastor doctor en las escrituras, graduado en Harvard, y esto, y el otro, y el otro. ¿Cuándo lo presentaron así al Señor Jesús? ¿Cuándo lo presentaron así al apóstol Pablo? Y yo le pregunto, ¿qué hubiese dicho el apóstol Pablo si hoy en día lo hubiesen querido presentar de esta manera? ¿Ustedes cómo creen que hubiese reaccionado el apóstol Pablo conociendo la forma de ser que tenía? ¿Me están entendiendo? Dentro de la iglesia se han metido un montón de conceptos del mundo, de tal manera que no hay diferencia. ¿Dónde estoy? ¿En el mundo? ¿En la iglesia o en el mundo? El hecho de agarrar y comenzar a escuchar, tú tienes el derecho a cometer errores, lo mismo que se dice en el mundo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que tú tienes el derecho de cometer errores. Conceptos y conceptos, hermanos queridos, que se han introducido dentro de la iglesia. La Biblia habla de vivir una vida perfecta y de buscar la perfección en nuestras vidas, no que tienes el derecho de cometer errores. Hoy en día también se enseñan muchos conceptos más introducidos, como que un hijo hasta los 18 años está sujeto a sus padres, después puede hacer con su vida lo que mejor le parece. Son ese tipo de conceptos que enseña el mundo, lo que está trayendo el desorden en que estamos viviendo en la actualidad. Que alguien me muestre en las escrituras un solo texto que diga que un hijo tiene que estar sujeto a sus padres hasta los 18 años y después de eso puede hacer con su vida lo que quiere. Por eso el mundo está como está, queridos hermanos, y lo malo es que muchas veces introducimos esos conceptos dentro de la iglesia.
En el mundo se habla de debilidad, de corrupción, de que somos seres falibles, siempre fallamos, no hay nadie perfecto. ¿Se han dado cuenta que dentro de la iglesia nuestras propias autoridades espirituales hablan de la misma manera? El mundo se ha introducido dentro de la iglesia y nosotros seguimos a los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores somos los que dirigimos. Y está bien que dirijan los pastores, porque no se colocaron solos, Dios los colocó. Pero el asunto está, queridos hermanos, que el pastor debe guiarse conforme a las Escrituras y enseñar la verdad al pueblo, no los dichos de los hombres. ¿Me están entendiendo? Yo les pido a todos ustedes que centren sus ojos siempre en la palabra del Señor. Y en este asunto también, de que estamos hablando, de hablar con los espíritus de parientes fallecidos, difuntos. El hombre te puede decir muchas cosas, tenemos que aprender a guiarnos por lo que la palabra de Dios enseña. ¿Me han entendido, siervo de Dios, sierva de Dios? Muy bien, vamos a comenzar entonces a enseñar este tema. ¿Se puede o no se puede hablar a espíritus de muertos? Les quiero enseñar en la palabra del Señor, queridos hermanos, el libro de el Levítico, capítulo 20, versículo 27. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Vamos a ver lo que realmente dice las Escrituras acerca de este tema. ¿Estamos ahí? Amén. Acá lo tenemos, miren, acá adelante. Las Sagradas Escrituras dice así: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Miren, vuelvo a repetirlo, una parte. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerto. ¿Qué cosa es evocar el espíritu de muertos? Hablar con ellos. ¿Qué más? Y llamarlos, invocarlos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto. La palabra invocar, 2 personas, 3 personas dijeron buenos conceptos. Evocar significa llamar. Invocar significa, evocar significa también, incluye la palabra invocar. Pero quiero que sepan, queridos hermanos, que aquí en este texto bíblico, hablando conforme a la verdad, se está refiriendo prácticamente a un profesional. De ahí partamos. Se está refiriendo a lo que hoy en día se conoce con el nombre de mediums. ¿Me entienden el término, verdad? Hoy en día ese término es conocido. Un hombre que se ha dedicado a invocar espíritus de muertos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dar un mensaje a un familiar presente. ¿Sí? Esa es la palabra evocar. Y el hombre o la mujer que evocare, o sea, está hablando de personas profesionales. Sin embargo, el término evocar, sí, viéndolo también como un asunto ya, una palabra, un concepto más amplio, también se refiere a invocar espíritus de muertos. Y entonces, cuando tú miras el cuadro de tu abuelito y vienes y le dices, ayúdame, no sé qué hacer bajo este problema, y él ya falleció, tú lo que estás haciendo es llamando, invocando. ¿Me están entendiendo? O a veces tú también estás en la calle y en ese momento no hay cuadro, ¿verdad?
el término evocare espíritus de muertos incluye la idea de poner la imagen en su mente. Es decir, tú no estás en tu casa, no hay ningún cuadro, pero estás en la calle y tienes un gran aprieto y en ese momento te acuerdas de tu abuelita, que era la que siempre te sacaba de apuros. Y en tu mente tú dices, y abuelita, ¿y ahora qué hago? Y estás en la calle. Quiero que sepas que también ingresa a esto. Y la palabra de Dios, ¿qué cosa es lo que te está diciendo? Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué dice? Ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Qué cosa te está diciendo el texto? ¿Que se debe de hacer o que no se debe de hacer? No se debe de hacer. Ahora, ya muy bien, hasta acá ya sabemos que no podemos hablar con espíritus de muertos. Sin embargo, surge la pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta, pastor, ¿y por qué no podemos hablar con espíritus de muertos? Si después de todo son nuestros seres queridos. Escuchen, hermanos, y ahora para contestar esta pregunta nos vamos a extender un poco más en la pregunta, ¿le parece? ¿Cuántos de ustedes, escuchen, han escuchado en su casa ruidos? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que las cosas se mueven y han visto que las cosas se mueven? Yo nunca me voy a olvidar de un interno que saliendo del internado estaba con su esposa y su papá le dio el piso donde vivía su abuelita y dice, vive ahí porque tu abuelita ya falleció, había muerto recién unas 2-3 semanas atrás. Ya, agárrate ese piso para ti. El interno subió, se echó a dormir y hermanos, los dos, el hombre y la mujer, él y su pareja tuvieron experiencias espirituales en ese piso. En un momento dado la mujer se estaba lavando, se estaba bañando, sale de la ducha y ve clarito la sombra de su abuela, de la abuela de su esposo, allí parada en el pasadizo. Por su lado, el hombre estaba haciendo sus cosas, arreglando su cama y comienza a escuchar el movimiento de la abuela. La abuela era media cojita, por un derrame que le había dado, había quedado cojeando. ¿Y qué pasa? Cuando ella caminaba, su caminata era diferente a la de cualquiera. Y él comienza a escuchar detrás, y el uso de su bastón en la mano, cómo lo empujaba y golpeaba el piso. Él comenzó a sentir todo eso. En un momento dado, los dos estaban echados en la cama, conversando de los sucesos, y hermano, clarito, ellos han visto que la cama se hundió, porque como si alguien se sentara. De más está decir que le faltaron pies para irse a dormir en el mueble del primer piso y rehusaron todo un piso completo para ir a dormir ahí. No sé si hasta el día de hoy lo habrán ocupado, me hubiese gustado que a mí me lo den. Pero porque nosotros conocemos la verdad y sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Me están entendiendo? Pastor, ¿y qué cosas son eso? Nos han dicho y nos han enseñado, es el espíritu del difunto que está recogiendo sus pasos. Es el espíritu del difunto que no quiere partir todavía. Es el espíritu del difunto que tiene asuntos pendientes dentro de la casa. ¿Es eso, todo eso que nos están diciendo, es cierto? No, tampoco es cierto. Y entonces, pastor, ¿por qué no debemos invocar a los espíritus de muertos? ¿Y por qué dice usted que esas cosas no son el espíritu de muertos? Les voy a enseñar en las Escrituras la verdad sobre este asunto, ¿le parece? Vamos por favor conmigo, abramos las Escrituras en el libro de Job.
Vamos a el libro de Job, capítulo 7. Vamos a leer 3 textos en el capítulo 7, Job 7, 8. Muy bien, acá lo tenemos delante, muy bien. Miren lo que dice. ¿Están mirando? Dice, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Está hablando del momento de morir. Continúa, hijo. 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. ¿Qué es el Seol? El Seol es el lugar en el Antiguo Testamento donde van los espíritus de los muertos. El Seol en el Antiguo Testamento estaba dividido en 2 partes. El lugar donde iban los justos al momento de morir, llamado también seno de Abraham. Y el Seol tenía otro compartimiento grande en el cual se llamaba Seol propiamente dicho, y donde iban los espíritus de los difuntos. O sea, los impíos, personas que habían muerto sin creer en Dios, que habían vivido vidas corrompidas. Eso es el Seol. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Ahora, el texto está diciendo que aquellos que van al Seol, ¿qué cosa decía? No volverán. Hermano, Dios te está enseñando que los que bajan no van a volver a subir. Y mira más detallado por esas cadenas que se arrastran, esos pasos que escuchas y todo eso. No volverá más a su casa. No va a volver a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces, pastor, ¿qué cosa es eso que escuchamos si no son ellos? ¿Me están entendiendo hasta acá? Hermano, antes de continuar la primera enseñanza de la noche, ¿cuál es? Quiere decir esto, hermanos, escuchen, que tú solamente tienes la oportunidad, y esto debería llevarnos a la reflexión, esto debería llevarnos a pensar bastante, que mientras tú tengas vida es el único tiempo para influir en tus seres queridos. ¿Estás preocupado por la vida de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos, de su futuro? Bueno, mientras tú estás vivo, tienes la oportunidad de poder intervenir en sus vidas. Una vez que tú falleciste, no vas a volver más a subir. No vas a venir y falleciste antes que naciera tu nietecita, tu primera nietecita. Un día voy a volver y la voy a conocer. Suena muy bonito, muy conmovedor, muy sentimental, pero no vas a volver a subir. Hoy en día, el Seol, les dije que en el Antiguo Testamento la revelación hasta ahí era que tanto los justos iban a un lugar de reposo, pero no estaban, hermanos, inactivos o durmiendo, como algunos creen. Y en el Seol, propiamente dicho, estaban los impíos. Hoy en día quiero que sepan que el seno de Abraham, donde iban los justos, ya no está más abajo. Ahora están en el cielo, no delante de la presencia de Dios aún. Están muy cerca de la presencia del Señor, pero están en un lugar llamado seno de Abraham o paraíso. Eso fue lo que enseñó el Señor Jesús y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Y quiero que sepan que por más justo, santo, bueno que haya sido, no va a volver a la tierra. O por más pecador o impío que haya sido y dejó asuntos pendientes, no pidió perdón cuando tuvo tiempo. Escuchen la palabra. No pidió perdón cuando tuvo tiempo. Quiero que sepan, queridos hermanos, que no va a poder volver a la tierra.
Eso nos deja claro entonces que mientras tú tengas vida, tienes oportunidad de corregir lo que has hecho. ¿Quieres pedir perdón? Hazlo ahora. ¿Quieres llamar a tus hijos y decirle que los amas? Este es el tiempo para hacerlo. ¿Quieres llamar a tus hijos y decirle que estás orgulloso de ellos? Cosa que no has hecho porque dice, no, es que yo los quiero hacer fuertes, yo no quiero que ellos sean débiles. Has cometido el grave error de tu vida. Si tú tienes la oportunidad, dile cada día que tienes que lo amas y que estás orgulloso en lo que se está convirtiendo. Aunque tú no lo creas, esta palabra lo que van a hacer, ¿saben qué es lo que va a hacer? Desatar a tus hijos. Porque muchas veces tus hijos están, ¿sabes qué? Encerrados, sepultados bajo una serie de maldiciones que tú, conociendo o sin conocer, le has hecho a su vida. Están encerrados en prisiones donde tú mismo los introdujiste. ¿Por qué? Porque al insultarlos, al decirle que eran buenos para nada, eran unos zánganos. ¿Por qué? Porque así le dicen muchos otros padres a sus hijos. Tú le repetías esa palabra. Quítale esa tandanada de maldiciones que has puesto sobre ellos. ¿Me están entendiendo? Eso es lo correcto que debemos hacer. Debemos tener cuidado, queridos hermanos, con lo que hablamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá estamos viendo en la palabra del Señor, ¿qué cosa? Las personas que fallecieron no van a volver a la tierra. Entonces nos deja una segunda pregunta, ¿verdad? Bueno, primero, vamos a verlo por partes. Si ya no van a volver a la tierra, entonces está de más que les hable, no me van a escuchar. Bueno, surge una persona por ahí y dice, pero ¿sabe qué, pastor? Es una buena forma de limpiarte. Hablarle al espíritu del muerto y confesarle, pedirle perdón. Una vez escuché de un pastor que agarró y le decía a la hermana, al hermano, escuchen por favor, haz de cuenta que yo soy tu padre, ¿qué quisieras tú que decirle? Y la mujer comenzó a desahogarse con él. No aconsejo, escuchen por favor esto, respeto cómo trabajan los pastores. Sin embargo, no aconsejo usar ese sistema. ¿Por qué? Porque la mujer va a quedar vulnerable ante el pastor. Y de esa vulnerabilidad puede surgir una caída. No recomiendo que un pastor le diga eso, por ejemplo, a una mujer. Porque luego el pastor la va a conducir a arrepentirse, a pedirle perdón. ¿Y a quién va a abrazar? ¿Al fantasma? No, lo va a abrazar al pastor. ¿Me están entendiendo? Por eso es que, hermanos queridos, hay cosas que se están practicando hoy día dentro de la iglesia que no se deberían practicar. No recomiendo hacer ese tipo de limpieza para que la hermana se pueda santificar. ¿Hasta acá está claro esto? Muy bien. Ahora, si respondemos también, ya respondimos entonces la primera pregunta. ¿Podemos hablarles? No, nadie te va a escuchar, ya fallecieron. 2, los sonidos que escuchas en tu casa no lo están haciendo los espíritus de muertos. Se terminó su tiempo de vida y en este momento se encuentran o bien en el Seol, o también llamado en el Nuevo Testamento Hades, o bien se encuentran en el seno de Abraham, o también llamado paraíso, al lado de Dios, allá en el cielo. ¿Está correcto hasta acá? Ya tenemos más o menos un entendimiento, ¿verdad? Ahora, pastor, surge la pregunta, ¿y por qué no tenemos hablarle a los espíritus de muertos? Hermanos, quiero que por favor me escuchen todos ustedes, atentamente por favor lo que les voy a decir. Nosotros vivimos
en un mundo, hermanos, que paralelo al nuestro se encuentra un mundo que llamamos el mundo espiritual. La Biblia los enseña. Nosotros somos el reino físico, ¿no? Nos movemos por lo que vemos, pero hermanos, alrededor nuestro hay un mundo que es totalmente espiritual. Y en ese mundo espiritual hay dos tipos de seres que son espíritus. Está Dios y sus ángeles, y lamentablemente también está Satanás y sus ángeles. Dos tipos de seres. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo alrededor nuestro. ¿Quieren que les enseñen algunos textos para que vean? ¿Les gustaría? Miren, le voy a enseñar uno, por ejemplo. Génesis 32:1. Miren lo que dice. Génesis 32:1. ¿Lo tenemos? Miren, escuchen, miren acá, siervo de Dios. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro, ¿quiénes? Muy bien, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Versículo 2. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manaín, que significa en hebreo dos campamentos. Ahora, ¿de qué está hablando esta palabra? Jacob está regresando, un hombre muy rico con todas sus riquezas, tenía 2 esposas, tenía 12 hijos, y está regresando para encontrarse con su hermano Esaú, con el cual había tenido una discordia. Jacob tenía un tremendo temor y miedo de encontrarse con su hermano. Y cuando está regresando, escuchen, cuando está regresando, agarra y encuentra que hay un campamento de ángeles. ¿Saben qué significa eso? Dios lo estaba guardando. Era un mensaje de parte de Dios. Dios le estaba diciendo, hijo, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Me están entendiendo? Él tenía su campamento de seres humanos, pero al lado de él estaba el campamento de los ángeles, cuidándolo y guardándolo. ¿Me están entendiendo? Hay un mundo paralelo al nuestro, que se llama el mundo espiritual, y en ese mundo espiritual se encuentra Dios y sus ángeles, y se encuentran los demonios. Amén. ¿Quieren que les muestre un pasaje muy singular, un pasaje bien interesante? Les invito a abrir la palabra del Señor, o acá mi hermano lo va a poner, nuestro hermano pastor, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Escuchen, por favor, miren acá un momento mientras el pastor pone la escena. Ustedes han visto que el Señor Jesús, ¿cómo nació, verdad? ¿En dónde nació el Señor Jesús? En Belén. ¿Y en dónde exactamente? ¿En dónde? En un pesebre, muy bien, ¿verdad? Y tú ves ahí que Jesús, mayormente en los nacimientos, en Navidad, tú ves que Jesús está en un pesebre y que está José, María, vienen, la Biblia habla, ¿no?, de los reyes magos, ¿se acuerdan? También vienen los pastores, hemos visto ángeles, ¿verdad? Y en nuestros nacimientos incluso ponemos la vaquita, la ovejita, ¿no?, los diferentes animalitos. Pero ustedes sabían que faltó ahí un personaje. Había alguien más, hermanos, en el mundo espiritual. Todo lo que estoy describiendo es lo que la Biblia dice que había. Pastores, los 3 reyes magos, bueno, los reyes magos, porque no dice la Biblia que eran 3, José, María, el bebé envuelto en pañales. Mira lo que dice Apocalipsis 12:1. ¿Quién más estaba en ese momento del nacimiento de Jesús? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
Este es el pueblo de Israel. Continúa, varón. 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estaba embarazada. Continuemos. ¿Quién era? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Dragón escarlata. Es interesante, un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Continúa, hijo. Y mira lo que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de Satanás y su rebelión, ¿verdad? Y las arrojó sobre la tierra. Mira lo que dice al final del texto. Y el dragón, o sea, Satanás, escuchen, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. La mujer que estaba por dar a luz era María. En el mundo espiritual, o sea, en ese momento, tú ves a los reyes magos, tú ves a los pastores de ovejas, tú ves a José, a María y a Jesús envuelto en un pesebre, pero en el mundo espiritual, en ese momento del nacimiento de Jesús, había un ser aguardando y acechando. ¿Quién era? Mira, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que Satanás estaba al acecho en el momento que María dio a luz? Ese es el mundo espiritual del cual les hablo. Ese es el mundo espiritual del cual estoy hablando. Hay un mundo espiritual que se está moviendo al lado nuestro. Hermanos, y ya que estamos aquí, les hago una pregunta. ¿Se dieron cuenta que el texto dice que Satanás estaba allí listo para devorar al bebé ni bien naciera? ¿Sí? ¿Por qué no lo devoró? ¿Por qué Satanás no pudo tocar a Jesús cuando nació? ¿Por qué? Joseph, vamos. Porque los ángeles peleaban por el dragón. Ya tú te estás haciendo más adelante en la lectura. Porque la señal que estaba en el cielo la protegía. Porque estaba escrito en la Biblia que Jesús iba a venir al mundo, nacer y morir. Miren, escuchen, la respuesta es un poco diferente a la que me están presentando. Son muy buenas, pero es un poco diferente. ¿Saben cuál es la verdad? ¿Por qué Satanás no pudo devorar a Jesús cuando nació? Escuchen por favor esta respuesta, porque es muy importante para tu vida. ¿Saben por qué no pudo hacerlo? Porque los padres del bebé jamás se quebraron. Yo sé que algunos ya entendieron lo que les estoy diciendo. ¿Qué estaba guardando Satanás? Que naciera el bebé para devorarlo. ¿Por qué no lo pudo tocar? Escuchen, porque esperaba que o bien José o María cometieran el error de quebrarse y decir, no soporto lo que está pasando, me voy. Y el hombre agarra, José pudo haber agarrado e ido, e irse por su camino. Si se hubiese ido, Satanás hubiese ingresado. Pero papá José y mamá María nunca se quebraron. Eso nos deja una gran enseñanza para los padres. Y esta es una exhortación tremenda, sobre todo para los varones.
que una vez que la mujer con la cual estuviste concibió un hijo, no la puedes dejar. Porque el problema de que la mujer salió embarazada no es ningún problema. Tú tuviste relaciones sexuales con ella, no seas cobarde. No puedes irte simplemente y atribuirle a la mujer, es tu problema, porque para que sea concebido en el vientre de la mujer el bebé, tuvo que haber dos personas, no una. Y el hombre, al irse de la casa, y peor aún, cuando la mujer decide dejar al bebé e irse, es que quiero un futuro mejor para mi hijo, me voy a Estados Unidos. Quiero que sepas que estás quebrándote, y es cuando Satanás puede ingresar. Pero eso también nos da una excelente noticia al padre y a la madre responsable. ¿Por qué? Porque si tú no te quiebras, ¿Satanás puede entrar? Hermanos, es una excelente noticia. Hermanos, razónenlo. Satanás con todo su poder, con toda su magnificencia, porque las Escrituras enseñan que Dios jamás le quitó su poder. Con todo su poder y magnificencia, no puede hacerle daño al hijo que traes a luz si tú te mantienes firme. José era pobre, muy pobre, hermano. Quiero que sepan que José era muy pobre. No solamente era pobre, era muy pobre. Pastor, ¿y cómo está usted seguro? ¿Usted vivía en ese tiempo? No soy tan viejo, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que José era pobre? Porque cuando lo presenta al bebé para la purificación de la mujer, tenía que presentar un sacrificio. Había 3 tipos de sacrificio. José presentó el más barato. ¿Cuál era? 2 tórtolas, perdón, o 2 palominos. 2 aves. Era la ofrenda de los pobres. De ahí tú te vas dando cuenta la pobreza en que estaba. Pero José jamás se quebró. María jamás se quebró. ¿Me han entendido? Muy bien, cerremos ese paréntesis. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que hay un mundo espiritual alrededor nuestro muy real. Y en ese mundo espiritual se encuentran ángeles de Dios, pero lamento decirlo, también se encuentran demonios. De tal manera, queridos hermanos, que cuando ustedes agarran y comienzan a hablarle, ¿saben cómo se tiene? Escuchen, por favor, les estoy hablando de leyes espirituales, presten mucha atención. ¿Sabes cómo tú tienes contacto con ese mundo espiritual? A ver, que alguien me lo diga rápido. Muy bien, mi hermana, te felicito, gloria a Dios. Hablando. Hermano, con el mundo invisible tú tienes relación, contacto, hablando. Escuchen, y acá vienen partes emocionantes e importantes del mensaje, que tú puedes hacer que el mundo espiritual de Dios esté a tu favor, o lamentablemente si te quedas callado, en tu contra. Tú hablando con lo que dices, vas a hacer ¿qué cosa? Que las fuerzas de Dios se pongan a tu favor. El mundo se te está cayendo encima y tú puedes tener, escuchen, 2 opciones. 2 opciones. O te derrumbas con el mundo. Ay, siempre me va la cosa mal, esto es una desgracia. Y te comienzas a discutir con el esposo, la esposa te desquita con los hijos, con la mamá, con el papá. Y te derrumbas con el mundo, o en ese momento dices, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Señor, Cristo vive su vida en mí. Tu palabra dice, Padre Celestial, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Tu palabra dice, Padre bendito, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú, todo se está cayendo, pero ¿sabes qué? No va a caer sobre ti. Porque la protección divina está sobre ti.
pero te quedaste callado. Gloria a Dios. Pero te quedaste callado, hermano, y quiero que sepas, escuchen y aprendan las leyes del mundo espiritual. No hablas, no hay apoyo del mundo espiritual. Tu hijo se enferma y se enferma de gravedad. El médico te dice que tal vez no sobreviva. Tú no haces nada. Hay algunos que hoy en día hasta están enseñando: Señor, me someto a tu voluntad. Yo estoy sometido a la voluntad de Cristo Jesús. Pero tengan por seguro que si mi hijo está enfermo de gravedad, y ya lo he hecho, voy a luchar con todo lo que tenga, aplicando la palabra de Dios en ese momento a favor de mi hijo. Y voy a comenzar a usar la palabra de Dios y le voy a decir: Padre, tú dijiste, bendita es mi simiente. Yo no estoy bajo la maldición de la ley. Cristo me hizo libre de la maldición de la ley. ¿Me están entendiendo? Yo le doy gracias a Dios de que no he tenido ese percance de que un hijo en gravedad extrema, pero sí tuve patos. Sí, patos, que 20 y tantos patos que eran de mi hermano, y le dio plaga a uno de ellos y murió. Yo no sabía que era plaga, yo pensé que uno se había muerto porque así. Pero al día siguiente, otro de los patos comenzó con los síntomas del anterior y comenzó así, movía su cabecita así y sus patas abiertas. Ahí dije: esto es plaga. ¿Saben qué hice, hermanos? Vuelvo a repetirles, podía quedarme con la boca cerrada y el mundo espiritual de Dios no iba a venir en mi defensa. Ahí está mi esposa de testigo, que lo que te estoy contando es totalmente cierto. Y le dije: Espíritu Santo, ¿qué hago? Los patos son de mi hermano, voy a pensar que me los estoy comiendo, porque el arroz con pato es demasiado rico, es una tentación. Entonces, ¿qué sucede? Hermanos, yo agarro y me acuerdo, yo no estoy bajo la maldición. Ahí está mi esposa, ¿no? Y yo agarré y comenzamos a orar. Y le dije: Padre, yo no estoy bajo la maldición de la ley. Cristo me hizo libre de la maldición de la ley. Por lo tanto, declaro vida sobre mis patos. Y reprendo al espíritu de muerte, al devorador de mi tierra. Aparte de eso, Señor, yo siempre estoy contigo con mis diezmos y ofrendas. Tú lo sabes. Y reprendí al espíritu de muerte. Hermano, ningún pato más se me murió. Al día siguiente el patito ya no movía su cabeza, ya no tenía las patas abiertas, y me sentí tan animado que casi oro por resurrección de patos. De verdad, casi aplico la de Jesús con Lázaro, con mi pato. Pero no hay un texto, ¿no?, que me sustentara, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Pato, sal, no tenía, no me entraba. Resucita de los muertos, no sé. Pero de verdad, hermano, casi, ahí está mi esposa, fui tentado a orar por resurrección de muertos. Bueno, cada uno Dios le da su sector de práctica, ¿verdad? Dios me dio ese sector de práctica a mí. Lo que te quiero decir, hermanos queridos, es que ese mundo espiritual puede entrar a favor tuyo o en contra tuyo. Ahora, veamos un ejemplo de cómo el mundo espiritual negativo, escuchen, puede entrar en contra tuya. ¿Le parece? Hace varios años, te estoy hablando de ¿cuánto? 15 años más o menos, tal vez un poco menos, 12, 15 años, sucedió aquí en nuestra selva peruana, en Tingomaría, si no me equivoco, en un colegio de niños, mixto, en un colegio nacional. Una experiencia que salió en los noticieros, que salió en todo, por todos los canales, todos los medios de ese tiempo. ¿Qué pasa? Una niña había llevado al colegio el juego de la Ouija.
Si Dios permite, en otro mensaje les voy a hablar exactamente del juego de la Ouija, que es sumamente peligroso, pero desde allá les voy adelantando que el juego de la Ouija es una puerta directa entre el mundo espiritual y el mundo físico. Es como esa puerta que tenemos ahí, ¿verdad? Que si tú tocas, yo te abro y entras a la casa, ¿verdad? Ya igualito, cuando tú juegas el juego de la Ouija, estás abriendo una puerta espiritual para que los demonios ingresen en ese momento. Un día vamos a hablar de eso y vamos a orar si alguno de ustedes alguna vez ha participado. Entonces, ¿qué sucede? Porque tienen que ser liberados, por si acaso la persona que han jugado. Pero no se preocupen, la liberación es sumamente sencilla, fácil. El Señor me ha enseñado muy bien esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Esta niña lo lleva al colegio y en el recreo llama a sus compañeras y dicen, vamos al baño de mujeres, porque es mixto el colegio, ¿verdad? Y vamos a jugar ahí un ratito la Ouija en el recreo. Saca su esto. Ustedes saben que para jugar se necesitan 5 o 6 niñas, ¿no? Que tocan ese aparatito para moverlo. Pero en realidad, hermanos, ¿saben cuántas fueron? Fueron 15, 16, 17. Y la niña pusieron sus manitos y escuchen lo que hicieron. Ellas no supieron lo que hicieron. La que estaba dirigiendo agarró y dijo, a ver, como era un juego, ¿verdad? Miren, un juego era para ellas. Dijeron, el espíritu de Frankenstein. Frankenstein, si ustedes saben, es una ilusión, es un pensamiento que alguien lo llevó a escribir un libro y luego a hacer una película. Frankenstein en realidad no existe, nunca existió. Es solamente, ¿cómo se puede decir? Una imaginación de una mente muy brillante, no se niega. No existe. Y agarró la niña y dijo de juego, ¿no? ¿Se encuentra aquí el espíritu de Frankenstein? Si estás aquí, por favor, manifiéstate. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Todas las niñas fueron poseídas por demonios, todas. ¿Qué les dije sobre el mundo espiritual? Que nosotros ingresamos a él por medio de palabras. Y no importa si lo hiciste de juego, no importa si lo hiciste en un momento de cólera, de tristeza, de ansiedad. Si tú hiciste una invocación, si tú hablaste al mundo espiritual, puedes obtener respuesta de él. En ese momento, escuchen, en ese momento los demonios entraron en todas las chicas y salieron gritando, vomitando, echando espuma y un montón de cosas. Los llevaron al doctor, al médico, y las noticias avisaron de que no podían hacer nada. Le pusieron el nombre de histeria colectiva, porque los doctores no saben que existe la posesión demoníaca. Al final, ¿cómo terminaron ayudando a las niñas? Aunque ustedes no lo crean, tuvieron que llamar a un sacerdote